Hay cuentos que nos hablan de la guerra y nos muestran una visión glorificada de ella, de la violencia humana. Sin embargo, hay otros que son mucho más íntimos y que, estando en un contexto de guerra, nos hablan también de la psicología y de la intimidad de los personajes que la sufren. Este es el caso de Madre Savage, el cuento que les traigo hoy día de Guy de Maupassant y que analizaremos en este video que busca de alguna manera entregar herramientas a quienes se dedican a la escritura, observando la literatura también como un ejercicio visual. Guy de Maupassant nació en 1850 en París, estableció una relación desde muy pequeño muy estrecha con su madre, no tuvo a su padre presente y a partir de su madre es que conocerá tempranamente a Gustave Flaubert y ese contacto inicial de alguna manera se transformará en un eje importante en la búsqueda, en su búsqueda estética por una literatura que tiene una función social, pero que además también tiene una observación más naturalista, dejando de lado un poco el romanticismo previo a la época en la que nació. Este contacto estrecho con Gustave Flaubert de alguna manera también le permitirá entrar en ambientes de escritores de forma temprana. Está el caso, por ejemplo, de su contacto directo con Émile Zola o Turgenev, que le permitirá ir definiendo el gran escritor, el gran cuentista que con el tiempo desarrollará Guy de Maupassant. Creo que uno de los prólogos de su novela Pierre Eugène nos puede dar una idea clara de cuál es su posición frente al arte y cuál es su posición frente al escritor, cómo el escritor debe enfrentar la narrativa, y es lo que les paso a leer a continuación. Il s'agit de regarder tout ce qu'un but exprimer assez longtemps et avec assez d'attention pour en découvrir un aspect qui n'était vu dit par personne. Il y a un tu de l'inexploré. Parce que nous sommes habitués à ne nous servir de nos yeux qu'avec les souvenirs de ce qu'on a pensé avant nous sur ce que nous contemplons. La moindre chose contient un peu d'inconnu. Trouvons-le. Pour décrire un feu qui flambe et un arbre dans un plein. Demeurons en face de ce feu, de cet arbre, jusqu'à ce qu'il ne ressemble plus, pour nous, aucun autre arbre et aucun autre feu. Sin embargo, una de las influencias más terribles que sufrirá el autor es el avance, la guerra franco-prusiana en 1870 y cómo Prusia se toma a París, cómo Prusia se toma a Francia y esos años en los cuales viven bajo la dominación prusiana dotará al autor, a Guy de Maupassant, de una serie de narraciones que le permitirán crudamente desnudar el alma humana y los conflictos, aquellos microconflictos que se generan también en un estado de guerra. Maupassant no nos trae una glorificación de la guerra, sino al contrario, una descripción cruda del sufrimiento humano. Pero antes de entrar directamente al cuento Madre Savage, que es el cuento que leeremos hoy día, como les dije, quisiera solamente hacer una pequeña intervención sobre la vida de Guy de Maupassant. Guy de Maupassant es un personaje que se dedicó, como casi todos los escritores, a un segundo trabajo. En su caso fue funcionario público en París. Por lo tanto, su vida transcurría estrechamente con la escritura, su trabajo, sus visitas a los cafés literarios y un interés también que sentía por la práctica del remo, que era, según dicen los biógrafos, una actividad que él practicaba en el río Sena. Más de 300 cuentos, además de crónicas y libros de viaje, son el antecedente que nos deja este autor también para poder entender su propia personalidad, una personalidad díscola. Se dice que él era sexualmente bastante activo y una de las consecuencias de esto será la sífilis, que finalmente le generará bastantes problemas, sobre todo cognitivos, que lo llevarán finalmente a la muerte en 1893. Se dice, por ejemplo, que una de las razones por las cuales Maupassant entra al cuento de terror, entra al cuento de suspenso, es precisamente por esa disociación o esos efectos que se generaron en su vida a partir de haber tenido sífilis. Es difícil
percibir o definir eso, sobre todo en un paciente del siglo XIX, porque no tenemos bastante registro de eso. Sin embargo, uno de los elementos importantes es su escritura, de alguna manera cómo sus cuentos nos van entregando antecedentes sobre cómo él se va acercando a ese suspenso, a ese terror, a un terror mucho más psicológico, como lo que ocurre, por ejemplo, en el cuento El Orla, que se los recomiendo desde ya que ustedes puedan leerlo. Como producto de su enfermedad, el miedo, las alucinaciones se harán cada vez más presentes, al punto que él tratará varias veces de eliminarse, lo que lo llevará también a terminar sus días en un hospicio, asediado de alguna manera por sus propios terrores, por sus propias inseguridades y por sus propios temores. Como vuelvo a insistir, muchos de ellos quizá producidos precisamente por el efecto de la sífilis en su cerebro. Pero hoy podríamos hablar de un Guy de Maupassant que ha tenido un efecto tremendo, una influencia tremenda en los escritores posteriores y tiene un espacio en los talleres de conversación y de discusión y de creación literaria. Se dice que Chekhov, se dice que Tolstoy, se dice que incluso Horacio Quiroga tuvieron una gran influencia en los cuentos de Guy de Maupassant y observaron el trabajo de Guy de Maupassant con mucha atención. Y es por eso que creo que es súper importante hoy día que podamos revisar este cuento, Madre Sauvage, que les traigo hoy día, precisamente en el Día de las Madres, quizá buscando de alguna manera reflexionar en la posición de la mujer y de la madre en el arte y además también en contextos de dolor, como por ejemplo en este caso contexto de guerra, que nos pueden ir dejando antecedentes de cómo lo podemos ir vinculando con la imagen visual a través de la pintura, a través de la escultura, a través del cine. Y evidentemente esta figura se plasma en la literatura. Como ya he dicho antes, el cuento comienza en el contexto de la guerra franco-prusiana. Francia está invadida por el Imperio de Prusia. Uno esperaría de alguna manera que Guy de Maupassant nos mostrara la guerra desde sus efectos más crudos. Sin embargo, entra directamente en la casa de una mujer. El cuento tiene directa relación con el momento histórico que vive el autor. Estamos hablando principalmente de la invasión prusiana en Francia en 1870 y cómo esta Francia derrotada ante Prusia se muestra como una madre también dolida por sus hijos muertos en el campo de guerra. Y en lugar de destacar el heroísmo, que podríamos decir, ese es otro aspecto en muchos casos de la guerra también retratada como desde la perspectiva heroica de sus soldados, en este caso, todo lo contrario, lo que hace Guy de Maupassant es llevarnos a la intimidad de una mujer que está a punto de perder su hijo. La protagonista es una campesina endurecida por el trabajo, por el frío, por el contexto del campo, y aparecen en este caso ideas modernas de cómo mostrar la guerra, fundamentalmente como con un elemento de crítica social profunda, en donde la conclusión fundamental o la tesis fundamental implícita dentro del cuento, nos hace ver que no son los pobres los que hacen la guerra, sino los ricos, y son los pobres los que la padecen. La anciana vive sola porque su hijo ha partido, como les dije, a la guerra. Y mientras todo el mundo se supone hace una alusión a la guerra desde la perspectiva patriótica, ella de manera silenciosa lo que espera es una señal de que su hijo está vivo, una carta. La verdad es que lo que nos está mostrando Guy de Maupassant es muy distinto, por ejemplo, a lo que nos muestra Eugène Delacroix en La libertad guiando al pueblo. Allí podemos ver en esta pintura una Francia que aparece representada como una mujer que guía al pueblo entre cadáveres, humo, entre una barricada. Maupassant hará exactamente lo contrario. Convertirá a Francia en una madre campesina que espera sola junto al fuego. Dos maneras distintas de representar la nación, la patria heroica y la patria sufriente. Y es que si miramos, por ejemplo, a La libertad guiando al pueblo, que fue pintada por Eugène Delacroix en 1830, hay una distancia más o menos de 50 años de diferencia entre la pintura y el cuento que escribe posteriormente Guy de Maupassant. Estamos hablando de
un contexto absolutamente distinto. Ocurre, la evocación de Eugène Delacroix es después de la Revolución de Julio que derrocó al rey Carlos X en Francia en 1830, y más que representar un hecho histórico exacto, la obra reconstruye una alegoría política. Está entonces aquí la mujer semidesnuda, símbolo de la libertad y de la propia nación francesa, que avanza sobre una barricada guiando al pueblo entre humo, cadáveres y ruinas. Uno de los aspectos importantes acá a considerar es la composición, que está organizada en forma piramidal, elevando a la libertad como un faro visual, moral, en medio del caos, mientras a sus pies se mezclan el pueblo completo, ¿no? Burgueses, obreros y jóvenes armados, unidos momentáneamente por la idea revolucionaria. Evidentemente, Delacroix está influido en este caso por el romanticismo, por los efectos del romanticismo, que de alguna manera podríamos entenderlo como guardando todo tipo de diferencia, como el idealismo, el Photoshop de la época, que nos muestra cómo los ideales son ensalzados con el propósito también de levantar el espíritu de una nación. En este caso, en el cuento de Guy de Maupassant, será absolutamente lo contrario. Uno de los elementos detonantes del cuento es que esta madre que está esperando noticias de su hijo recibe la visita de 4 soldados prusianos, de 4 jóvenes soldados prusianos que se toman la casa, viven con ella y en lugar de ser violentos con ella, todo lo contrario, empiezan a desarrollar una vida íntima con ella, de tal manera que empiezan a hacerle compañía a esta anciana. Entonces se genera, cada vez más avanzamos en el contexto psicológico, la tensión, la expectativa de esta madre que espera noticias de su hijo, pero a su vez también la forma en la que ella deriva toda su intencionalidad, todo su gesto, cuidando a estos 4 soldados prusianos del frente contrario. Esto es bastante perturbador en el cuento, porque si lo pensamos, de alguna manera lo que ocurre, lo que está haciendo Guy de Maupassant es instalar la figura de la madre como un ícono, describe la idea de que no existe un enemigo absoluto. En la guerra en sí es el enemigo, porque en el vínculo que ella establece con los 4 soldados prusianos, lo que se eleva no es una glorificación, como decía anteriormente, de la guerra, sino que una santificación en este acto de condolerse con la realidad también de los soldados prusianos, que sin duda ella estará pensando es la misma realidad que está viviendo su hijo. Entonces, mirado desde esta perspectiva, el relato ya deja de ser un relato francés, sino que pasa a ser un relato arquetípico, un relato universal, desde la perspectiva, desde el análisis del dolor de la madre. Quizá el dilema fundamental que nos muestra Maupassant es que la guerra pasa a ser aquí un drama, un dolor común, un dolor que viven personas, campesinos, pobres, personas comunes, y que el sistema los lleva a tomar una posición en contra también personas igualmente comunes. Como toda tragedia, hay un elemento detonante, y el elemento detonante llega a través de una carta. Esa es la carta que recibirá Madre Savage en un momento y que dará cuenta de que su hijo ha muerto en el frente, cuyo cuerpo ha sido destrozado por una bomba. Ese será el momento en el cual ella entrará en una pena tremenda, en un dolor tremendo, un dolor contenido, un dolor que no mostrará al resto, pero que de alguna manera la llevará a el final, nos lleva al final del cuento. Y atención, que siempre, como he dicho, en estos casos tendremos un spoiler, con una gran diferencia, que en esta oportunidad leeremos el cuento completo de Madre Savage, de Guy de Maupassant, porque creo que el cuento es bastante, no es largo y nos permite de alguna manera hacernos una idea concreta de en qué momento también ocurre este drama, esta tensión, cómo entra la tensión y cómo de alguna manera Guy de Maupassant nos transfiere ese dolor materno. Aquí va. Madre salvaje, de Guy de Maupassant. Habían pasado 15 años desde mi última visita a Viriloń. Regresé allí en otoño para casar con mi amigo Serval, quien finalmente había reconstruido su castillo que los prusianos habían destruido. Me encantaba ese distrito. Es uno de esos rincones encantadores que poseen un atractivo sensual para la vista.
Uno lo ama con un amor físico. Nosotros, a quienes el campo encanta, guardamos tiernos recuerdos de ciertos manantiales, ciertos bosques, ciertos estanques, ciertas colinas vistas con frecuencia que nos han conmovido como acontecimientos alegres. A veces nuestros pensamientos regresan a un rincón del bosque, o al final de una ladera, o a un huerto lleno de flores, vistos solo una vez en algún día soleado, pero que permanecen en nuestros corazones como la imagen de ciertas mujeres encontradas en la calle una mañana de primavera, con sus vestidos ligeros y vaporosos, dejando en el alma y el cuerpo un deseo insatisfecho que no se olvida, la sensación de haber estado a punto de alcanzar la felicidad. En Birlón me encantó todo el paisaje, salpicado de pequeños bosques y surcado por arroyos que brillaban al sol y parecían venas que llevaban sangre a la tierra. En ellos se pescaban cangrejos de río, truchas y anguilas, una delicia. En algunos lugares se podía uno bañar y a menudo se veían agachadizas entre la hierba alta que crecía a lo largo de las orillas de estos pequeños cursos de agua. Caminaba ligero, como una cabra, viendo a mis dos perros correr delante de mí. Cerval, a 100 metros a mi derecha, pastoreaba un campo de alfalfa. Me giré junto al matorral que delimita el bosque de Sandres y vi una cabaña en ruinas. De repente la recordé tal como la había visto la última vez, en 1869, pulcra, cubierta de enredaderas, con gallinas frente a la puerta. ¿Qué hay más triste que una casa muerta con su esqueleto desnudo y siniestro? Recordé también que, tras un día agotador, la buena mujer me había ofrecido una copa de vino y que Cerval me había contado la historia de su gente. El padre, un viejo cazador furtivo, había muerto a manos de los gendarmes. El hijo, a quien había visto una vez, era un hombre alto y de aspecto serio, que también parecía un feroz cazador. La gente los llamaba Les Sauvages. ¿Era un nombre o un apodo? Llamé a Cerval. Se acercó con sus largas zancadas, como una grulla. Le pregunté, ¿qué ha sido de esa gente? Esta era su historia. Cuando se declaró la guerra, el hijo Sauvage, que entonces tenía 33 años, se listó dejando a su madre sola en casa. La gente no sentía mucha lástima por la anciana porque tenía dinero, lo sabían. Permaneció completamente sola en aquella vivienda aislada, tan lejos del pueblo, al borde del bosque. Sin embargo, no tenía miedo, pues era del mismo tipo que los hombres, una anciana robusta, alta y delgada, que rara vez reía y con quien nunca se bromeaba. Las mujeres del campo, en cualquier caso, ríen poco. Eso es cosa de hombres. Pero ellas mismas tienen corazones tristes y estrechos, llevando una vida melancólica y sombría. Los campesinos se divierten un poco en la taberna, pero sus compañeras siempre tienen rostros serios y severos. Los músculos de sus rostros jamás han aprendido a expresar la risa. Madre Sauvage continuó su vida cotidiana en su cabaña. De pronto quedó cubierta por la nieve. Iba al pueblo una vez por semana a buscar pan y algo de carne. Luego regresaba a su casa. Como se hablaba de lobos, salió con un fusil al hombro. El fusil de su hijo, oxidado y con la culata desgastada por el roce de las manos. Y era una visión extraña. La alta Sauvage, un poco encorvada, caminando a zancadas lentas sobre la nieve, con la boca del arma sobresaliendo del tocado negro que le sujetaba la cabeza y le aprisionaba el cabello blanco, que nadie había visto jamás. Un día llegó una tropa prusiana. Se alojó en las casas de los habitantes, según las propiedades y los recursos de cada uno. 4 fueron asignados a la anciana, que era conocida por su riqueza. Eran 4 hombres robustos, de tez clara, barba rubia y ojos azules, que no habían adelgazado a pesar del cansancio que ya habían soportado y que, aun estando en un país conquistado, seguían siendo amables y gentiles. A solas con esta anciana se mostraron muy considerados, ahorrándole en la medida de lo posible todo gasto y fatiga. Se les veía, los 4, aseándose en el pozo en mangas de camisa al amanecer gris, salpicándose con grandes chorros de agua la piel rosada y blanca del norte, mientras la mère Sauvage iba y venía preparando la sopa. Se les veía limpiando la cocina, fregando los azulejos, cortando leña, pelando patatas, haciendo todas las tareas domésticas como 4 buenos hijos alrededor de su madre. Pero la anciana siempre pensaba en su hijo, tan alto y delgado,
con su nariz aguileña, sus ojos marrones y su espeso bigote que formaba un mechón de pelo negro sobre su labio. Todos los días preguntaba a cada uno de los soldados que estaban instalados junto a su chimenea: ¿saben a dónde enviaron al regimiento francés de marchas número 23? Mi hijo está en él. Invariablemente respondían: no, no sabemos absolutamente nada. Y comprendiendo su dolor y su inquietud, ellos, que también tenían madres en casa, le prestaron 1000 pequeños favores. Además, ella los quería mucho, a sus 4 enemigos, puesto que el campesinado no tiene odio patriótico. Eso pertenece solo a la clase alta. Los humildes, los que más pagan por ser pobres y porque cada nueva carga los aplasta, los que mueren en masa, los que se convierten en presa del verdadero cañón por ser tantos, los que, en definitiva, sufren con mayor crueldad las atroces miserias de la guerra por ser los más débiles y ofrecer menos resistencia, apenas comprenden esos ardores belicosos, ese excitable sentido del honor o esas supuestas alianzas políticas que en 6 meses agotan a 2 naciones, al conquistador y al conquistado. En el distrito, al hablar de los alemanes de la Mer Sauvage, decían: hay 4 que han encontrado un lugar tranquilo. Una mañana, mientras la anciana se encontraba sola en casa, observó a lo lejos en la llanura a un hombre que se acercaba a su vivienda. Pronto lo reconoció. Era el cartero que repartía las cartas. Él le entregó un papel doblado y ella sacó de su estuche las gafas que usaba para coser. Entonces leyó: Madame Sauvage, esta carta es para darle una triste noticia. Su hijo Víctor murió ayer a causa de un proyectil que casi lo parte en 2. Yo estaba cerca, ya que estábamos uno al lado del otro en la compañía, y él me habló de usted y me pidió que le avisara ese mismo día si le sucedía algo. Tomé su reloj, que estaba en su bolsillo, para devolvérselo cuando termine la guerra. César Ribot, soldado de segunda clase, marzo, regimiento número 23. La carta tenía fecha de hacía 3 semanas. No lloró en absoluto. Permaneció inmóvil, tan aturdida y estupefacta que ni siquiera sufría todavía. Pensó: ahí está Víctor, ahora muerto. Entonces, poco a poco, las lágrimas brotaron de sus ojos y la tristeza le llenó el corazón. Le vinieron los pensamientos, uno a uno, terribles, tortuosos. Jamás volvería a besarlo, a su hijo, a su niño grande, jamás. Los gendarmes habían matado al padre, los prusianos habían matado al hijo, lo había partido en 2 por una bala de cañón. Le pareció ver la cosa horrible, la cabeza cayendo, los ojos abiertos, mientras se mordía la comisura del bigote, como siempre hacía en momentos de ira. ¿Qué hicieron con su cuerpo después? Si tan solo la hubieran dejado recuperar a su hijo como le devolvieron a su marido, con la bala en medio de la frente. Pero oyó un murmullo de voces. Eran los prusianos que regresaban del pueblo. Guardó rápidamente la carta en el bolsillo y los recibió en silencio, con su semblante impasible, tras haberse secado las lágrimas. Los 4 reían encantados, porque habían traído consigo un conejo magnífico, robado sin duda, e hicieron señas a la anciana indicándole que habría algo bueno para comer. Se puso manos a la obra enseguida para preparar el desayuno, pero cuando llegó el momento de matar al conejo le dio un infarto, y sin embargo no era la primera vez. Uno de los soldados lo abatió de un puñetazo detrás de las orejas. Una vez muerta la bestia, despellejó el cuerpo rojo, pero la visión de la sangre que tocaba, que le cubría las manos y que sentía enfriarse y coagularse, la hizo temblar de pies a cabeza. Y siguió viendo a su gran muchacho partido en 2, ensangrentado, como aquel animal que aún palpitaba. Se sentó a la mesa con los prusianos, pero no pudo comer, ni siquiera un bocado. Devoraron el conejo sin prestarle atención. Ella los miró de reojo, sin decir palabra, con el rostro tan impasible que no percibieron nada. De repente ella dijo: «Ni siquiera sé sus nombres, y ya llevamos un mes juntos». Ellos comprendieron, no sin dificultad, lo que ella quería, y dijeron sus nombres. Eso no bastó. Hizo que se los escribieran en un papel, con las direcciones de sus familias, y, apoyando las gafas en su nariz, contempló aquella extraña caligrafía. Luego dobló la hoja y se la guardó en el bolsillo,
encima de la carta que le anunciaba la muerte de su hijo. Cuando terminó la comida les dijo a los hombres: «Voy a trabajar para ustedes». Y ella comenzó a subir heno al desván donde dormían. Se quedaron asombrados de que se tomara tantas molestias. Ella les explicó que así no pasarían tanto frío y la ayudaron. Apilaron montones de heno hasta la altura del techo de paja y de esa forma crearon una especie de gran cámara con 4 paredes de forraje, cálida y perfumada, donde dormirían plácidamente. Durante la cena, uno de ellos se preocupó al ver que la Mère Sauvage seguía sin comer. Ella le dijo que tenía dolor de estómago. Entonces encendió una buena hoguera para calentarse y los 4 alemanes subieron a su alojamiento por la escalera que usaban cada noche para este fin. En cuanto cerraron la trampilla, la anciana retiró la escalera, abrió la puerta exterior sin hacer ruido y volvió a buscar más fardos de paja, con lo que llenó su cocina. Caminó descalza sobre la nieve, tan suavemente que no se oía ningún sonido. De vez en cuando oía los ronquidos sonoros y desiguales de los 4 soldados que dormían profundamente. Cuando consideró que sus preparativos eran suficientes, arrojó uno de los fardos al fuego, y cuando éste prendió, los esparció sobre los demás. Luego salió de nuevo y miró. En cuestión de segundos, todo el interior de la cabaña se iluminó con una luz brillante y se convirtió en un brasero espantoso, un gigantesco horno de fuego, cuyo resplandor salía a raudales por la estrecha ventana y proyectaba un rayo centelleante sobre la nieve. Entonces, un gran grito resonó desde lo alto de la casa. Era un clamor de hombres que lanzaban desgarradores alaridos de angustia y terror. Finalmente, al ceder la trampilla, un torbellino de fuego se elevó el desván, atravesó el techo de paja, ascendió al cielo como la inmensa llama de una antorcha y toda la cabaña se incendió. Allí no se oía nada más que el crepitar del fuego, el crujir de las paredes y el crujir de las vigas. De repente, el techo se derrumbó y los restos humeantes de la vivienda lanzaron al aire una gran columna de chispas en medio de una nube de humo. El campo, todo blanco, iluminado por el fuego, brillaba como un paño de plata teñido de rojo. Una campana, a lo lejos, comenzó a sonar. La vieja salvaje se encontraba frente a sus viviendas en ruinas, armada con su escopeta y la de su hijo, por temor a que alguno de esos hombres pudiera escapar. Cuando vio que todo había terminado, arrojó su arma al brasero. Se oyó un fuerte estruendo. La gente estaba llegando, los campesinos, los prusianos. Encontraron a la mujer sentada en el tronco de un árbol tranquila y satisfecha. Un oficial alemán, pero que hablaba francés como un hijo de Francia, exigió: «¿Dónde están tus soldados?». Extendió su brazo huesudo hacia el montón de fuego rojo que casi se había extinguido y respondió con voz fuerte: «Allá». Se agolparon a su alrededor. El prusiano preguntó: «¿Cómo se incendió?». «Fui yo quien le prendió fuego». No le creyeron. Pensaron que la repentina tragedia la había vuelto loca, mientras todos la rodeaban y la escuchaban. Ella contó la historia de principio a fin, desde la llegada de la carta hasta el último grito de los hombres que murieron quemados juntos con su casa, sin omitir ni un solo detalle. Cuando terminó, sacó 2 trozos de papel de su bolsillo y, para distinguirlos a la luz de los últimos destellos del fuego, se ajustó de nuevo las gafas. Entonces dijo, mostrando uno de ellos: Esa es la muerte de Víctor». Mostrando la otra, añadió, señalando las ruinas rojas con una inclinación de cabeza: «Aquí están sus nombres, para que puedan escribir a casa». En voz baja, le tendió una hoja de papel al oficial, quien la sujetó por los hombros y continuó: «Debes escribir cómo sucedió, y debes decirle a sus madres que fui yo quien lo hizo. Victorine Simon, la salvaje. No lo olvides». El oficial gritó algunas órdenes en alemán. La agarraron, la arrojaron contra las paredes de su casa, aún caliente. Luego, 12 hombres se colocaron rápidamente frente a ella, a 20 pasos. Ella no se movió. Había entendido. Esperó. Se oyó una orden, seguida inmediatamente por un largo informe. Un disparo tardío se produjo solo, después de los demás. La anciana no se cayó. Se desplomó como si le hubieran cortado las piernas. El oficial prusiano se acercó. Estaba casi partida en 2, y en su mano marchita sostenía la carta bañada en sangre.
Mi amigo Serval añadió: fue como represalia que los alemanes destruyeron el castillo del distrito que me pertenecía. Pensé en las madres de esos 4 buenos muchachos que fueron quemados en esa casa y en el horrible heroísmo de esa otra madre que fue asesinada a tiros contra la pared. Y recogí una piedrecita, todavía ennegrecida por las llamas. Ese fue el cuento de Guy de Maupassant, Madre Salvaje, La Mère Sauvage. Creo que aquí es importante que podamos vincular, hacer algunas menciones al cine contemporáneo y cómo de alguna manera este cuento sirve para poder alimentar también las visiones de distintas perspectivas, de distintas escuelas, por ejemplo, en el cine, sobre la construcción heroica de la mujer y la madre, evidentemente. Uno de esos filmes, por ejemplo, es la película de Vsevolod Pudovkin, Madre. Es una película basada justamente en la novela La Madre de Máximo Gorki. Y aquí ocurre algo fundamental. La madre deja de ser solamente una madre biológica y se convierte en una conciencia revolucionaria. Entendámosla también en el contexto soviético, ¿no?, de la revolución rusa. Al comienzo es una madre temerosa, doméstica, silenciosa, pero el personaje va tomando una transformación, evidentemente, como se espera que ocurra también dentro de una buena historia. Y que poco a poco entiende la violencia del sistema zarista y termina involucrándose en la revolución. Visualmente creo que uno de los aspectos más importantes de esta película es cómo el rostro, las arrugas, los ojos, las manos de la mujer, de la madre en este caso, se transforman también en el rostro de un paisaje político, con el propósito también de mostrar un momento importante dentro de la historia de la Rusia, ¿no? Y un segundo film, también creo que es bastante importante, ya forma parte del cine soviético tardío, es Come and See, de Elem Klimov. Aquí ya no hay una épica revolucionaria, está desgastado el discurso de alguna manera soviético, por lo tanto, las madres aparecen gritando, huyendo, abrazando niños, sobreviviendo entre incendios. Es una película que yo conecto con el mural de Guernica de Pablo Picasso y visualmente tiene muchísimo que ver con la idea de la guerra, cómo destruye lo doméstico y el amor en general y el lazo materno. Y si vamos al caso latinoamericano, independiente de que sea un productor ruso, un director ruso, el realizador Sergei Eisenstein nos regala esta obra llamada Que Viva México. Aquí aparece algo tremendamente importante porque es la mujer indígena, campesina, como símbolo de continuidad histórica, sufrimiento colectivo. Eisenstein muestra también los rostros de las madres, las mujeres rurales, la maternidad ligada a la tierra y la muerte, evidentemente, y todo esto dentro del contexto de la monumentalidad que buscaba el cine soviético, ¿no? El contexto de la Revolución Mexicana nos da para poderlo vincular con la figura de la maternidad como la nación, en este caso la nación mexicana. Está expresada también en su pueblo y en una identidad profundamente nacional. Y finalmente el último film que me gustaría traerles es un film que en un principio me pareció, tuve bastantes sentimientos encontrados con este film en un principio, pero después ya se me hizo mucho más orgánico, luego de poderlo observar por segunda vez, que es Roma, de Alfonso Cuarón. Yo no pongo en discusión la calidad de este film, todo lo contrario, súper recomiendo que ustedes puedan revisar esta película. Es una película un poco larga, de repente quizás se puede hacer un poquito agotadora porque está dirigida particularmente a un sector de la vida en México que se da en la Ciudad de México y específicamente en un barrio que se llama La Roma, pero que nos trae como regalo una serie de imágenes tremendamente ricas de la mujer, la madre, y reflexiones profundas sobre la maternidad en el contexto del trabajo doméstico, en el contexto de la clase social, de la violencia
implícita la violencia política y cómo también se va construyendo una idea de memoria rota en estos niños que son, en esta familia que adopta a esta madre indígena, pobre, y que afortunadamente tiene una descripción bastante tierna. Y bueno, si regresamos al cuento de Guy de Maupassant, uno de los aspectos importantes aquí es considerar que Guy de Maupassant no celebra la violencia per se. La crítica que hace Guy de Maupassant no está dirigida a la figura de la madre, sino que ni mucho menos a una madre patriótica, no, al contrario. Lo que está haciendo Guy de Maupassant es mostrándonos cómo en situaciones tan extremas se puede debilitar ese sentimiento humano de cariño hacia el otro, y sin embargo se respeta un punto importante dentro del cuento, y eso pareciera ser que solamente lo puede entender una madre, que es el dolor ante la pérdida de un hijo y la necesidad de que esa madre sepa cómo murió ese hijo. Eso es lo que nos transmite Guy de Maupassant. En otras palabras, nos está diciendo que pese a toda la violencia del mundo, pese a todos los crímenes más horrendos que puedan haber, existe algo que no se corta, y es la comprensión de una madre, del dolor de una madre enfrentado a la crisis de la guerra, y cómo de alguna manera todas estas madres constituyen un propio corazón. Fue Abelardo León. Espero que les haya gustado este análisis para el Día de las Madres. Es un cuento no fácil de digerir, sin embargo creo que nos da un elemento importantísimo hoy día sobre todo, y nos da también una aproximación al trabajo de Guy de Maupassant que yo recomiendo absolutamente. Y espero que también estas clases que están vinculando visualidad con escritura, con creatividad, nos pueda también dar luces a mejorar nuestros propios escritos. Que estén muy bien.